Muy buenas tardes, apreciables alumnos del grupo de sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. Les saluda con el gusto de siempre su asesor y servidor, licenciado Israel Flores Olayo, y nos encontramos ya en nuestra segunda sesión de presentación de contenidos. Es un gusto de nueva cuenta volver a dirigirme con ustedes. Es todo una gran oportunidad y un gran momento para todos nosotros quienes estamos trabajando y colaborando para poder presentarles estos contenidos y poder llegar a ustedes de esta forma. Bien, como decía al inicio, nos encontramos pues en nuestra asignatura de Filosofía Jurídica. Nos encontramos en la segunda sesión de trabajo y vamos a explicar los contenidos relativos al trabajo que vamos a desarrollar esta semana. Estamos encontrando aquí los problemas y razones de la filosofía del derecho. Ese es nuestro tema de esta semana, problemas y razones de la filosofía del derecho. Como introducción al tema, como introducción al desarrollo del trabajo, es importante comentarles que la semana pasada trabajamos mucho sobre la cuestión de entender un poco la importancia de la filosofía en el trabajo del derecho, en la carrera y la profesión del abogado. Cómo entender ciertos fenómenos, cómo interpretarlos adecuadamente, manejarnos en los diferentes tipos de pensamiento. Obviamente, cuando hablamos del pensamiento abstracto, divergente, lateral, pensamiento correcto, pensamiento verdadero. De igual forma, cuando hablamos acerca de todas las cosas que tienen que ver con el conocimiento y cómo se va manejando esta incorporación de conocimiento. La filosofía, como ustedes pudieron observar la semana pasada, maneja muchos aspectos o diferentes aspectos relacionados con el trabajo o con el hecho de pensar. ¿Qué es pensar? ¿Cómo pensamos? Y esto, pues, evidentemente provoca ciertos conflictos. Hay ciertos conflictos en esa situación. Se generan ciertos conflictos. Estos conflictos, ¿cómo operan en la realidad? ¿O cómo surgen? ¿O por qué surgen? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por eso, el tema de hoy, problemas y razones de la filosofía del derecho. ¿Qué problemas encuentra la filosofía y qué razones se encuentra para operar también? Es decir, cómo justifica su presencia en el ámbito profesional, cómo justifica toda esa situación de intervención que realiza o de situaciones obligadas de pensamiento que nosotros debemos realizar. Vamos a esquematizarlo, vamos a presentarlo de esta forma. Iniciando con el contexto de la problemática de la filosofía del derecho. Muy interesante para poder abordarlo de esta forma. El problema milenario de la filosofía del derecho, sí, consiste en que el derecho, por una parte, es una norma que tiene a un ser ideal y por otra, su vigencia empíricamente observable tiene a un ser real. La problemática de esta materia depende por una parte de la naturaleza heterónoma, ¿sí?, del mismo derecho y por otra de la orientación filosófica del mismo investigador. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, vamos a tratar de explicarlo. El derecho es una norma, es una hipótesis, es una construcción hipotética que descansa sobre un ser ideal, es decir, el deber ser, cómo el ser humano debe comportarse y debe actuar de acuerdo a criterios éticos, normativos, valores, ciencia, cómo debe actuar, cómo debe observar y cómo debe fundamentar esa ética que está trabajando, ese aspecto conductual, ¿sí?, que desarrolla. Esto genera muchas situaciones importantes, al mismo tiempo interesantes, que nos llevan a comprender por qué el ser humano, entendido como un ente ideal,
pues logra y contribuye a que la percepción social, la filosofía como ciencia como tal, pueda llegar a crear pues mejores personas, mejores individuos, señalando un ente, un personaje al cual el hombre puede aspirar o puede alcanzar. Esto es sumamente importante para ello. Ahora bien, cuando dice que tiene su vigencia empíricamente observable y que tiene un ser real en esa vigencia empíricamente observable, ¿cuándo nos referimos al ser real? Bueno, ¿qué se contrapone a la situación ética de la filosofía? ¿Qué se contrapone a la situación normativa de la filosofía? O a la axiología o la cuestión de los valores. Pues es el ser humano mismo, con sus deseos, sus pasiones, sus sueños, sus inquietudes, sus dudas, sus temores, sus incertidumbres. Y entonces el ser humano actúa de acuerdo a ese contenido inmaterial que posee. El ser humano, los seres humanos tenemos ese contenido inmaterial dentro de nosotros, en nuestro pensamiento, en todo lo que nos define, nos gobierna. ¿Me explico? Entonces, el ser humano, el individuo, todo el tiempo está confrontándose con las cuestiones del deber ser, con las cuestiones de lo que tiene que ser, la famosa utopía, ¿no? Esta cuestión utópica, esta cuestión del querer ser, del ser, de lograr llegar, pues evidentemente desarrolla ciertos conflictos con la ley. Porque la filosofía pues dice, bueno, por un lado tenemos a la ley que describe las situaciones hipotéticas concretas de qué se debe hacer y cómo se debe hacer, y el ser humano choca contra ello, se conflictúa. Muchas veces lo hace de forma pensada, consciente, muchas veces lo hace de forma espontánea. No siempre lo hace de una forma deliberada, pero a veces también lo hace de una forma deliberada. El actuar deliberadamente, pero bueno, el actuar deliberadamente también es una cuestión ontológica, es una cuestión de decisión, es una cuestión de supremacía de las cosas inmateriales de esa persona. Y en el sentido de entender que en los dos rumbos, en las dos formas, deliberadamente o no deliberadamente, pues es el ser humano mismo el que actúa. Ahora, dice que aquí viene la orientación filosófica del investigador, del que aplica la filosofía. Evidentemente, tenemos muchas doctrinas filosóficas. Estas conforman ideologías, cuestiones positivistas, cuestiones materialistas, ¿sí? Cuestiones axiológicas. Podemos hablar acerca de situaciones que tienen una corriente de estudio muy definida acerca de cómo funciona el individuo y la sociedad o cómo se explica su funcionamiento. Esto nos enseña o nos dice que eventualmente tenemos tenemos que definir una ideología propia acerca de la filosofía. Tenemos que elegir una cuestión o un rumbo específico, porque no podemos, pues obviamente, implementar todas las cuestiones de filosofía. Ni siquiera los mismos filósofos lo hicieron, ¿sí? Los filósofos que nosotros reconocemos como los padres de la filosofía en la historia, ni siquiera ellos mismos lo hicieron. ¿Por qué? Es simple. Por ejemplo, los socráticos, toda la gama de filósofos socráticos, después de los presocráticos, cuando hablamos de Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, cuando hablamos de estos filósofos, pues los socráticos decidieron que ya no querían obedecer una corriente de pensamiento teocéntrico. Ellos decían que el pensamiento tenía que ser antropocéntrico, centrarse en el hombre, en lo que el hombre pudiera indagar y de lo que el mismo hombre se pudiera extraer. Y entonces ellos se alejaron de la interpretación fantástica, se alejaron de la interpretación teológica, ¿sí? Y decidieron aproximarse a la interpretación
antropocéntrica. Ellos mismos no quisieron seguir otras corrientes de filosofía. Entonces, pues obviamente, si ellos, que eran o se les reconoce como los precursores y los padres de la filosofía, ya como método de estudio, como método de observación, como método de análisis, pues imagínense nosotros que nos aproximamos a los estudios filosóficos, pero de una forma a veces media, a veces superficial, incompleta. Y entonces, pues hay que definir una orientación filosófica. ¿Cómo hacerlo? Sí. El derecho, en cuanto se considera como una de las manifestaciones del ser humano, es evidente que los problemas de la filosofía del derecho no residen en un más allá del mundo, sino en un mundo realmente existente. Y entonces, el análisis modal de ser jurídico en sus respectivas esferas presenta la temática siguiente, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense, hace tiempo yo leía un ensayo, un documento, que hablaba acerca de que las universidades, las instituciones, pues cada vez están suprimiendo más el apartado filosófico de la formación profesional. Esto podríamos decir que da paso o da pie a dedicar tiempo a disciplinas que no exigen un estudio filosófico como tal, sino cuestiones prácticas, cuestiones procedimentales o cuestiones procesales, o nuevas formas de observación del derecho o nuevas habilidades que se deben desarrollar en el derecho, como por ejemplo cuestiones de interrogatorio, cuestiones de trabajo práctico, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la práctica procesal o la práctica procedimental del estudiante. Pero el trabajo de investigación, el trabajo teórico que nos aporta estas disciplinas, definitivamente marca la diferencia entre un tipo de estudiante y otro, y un tipo de profesionista y otro, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tan solo el hecho de comprender los fenómenos como tales, con cierta objetividad, sin caer en apasionamientos sobre los temas que nos rodean, sobre los temas que nos causan cierta polémica, pues ya es un gran avance determinado por la filosofía. Es decir, la filosofía te abre puertas a la comprensión. No es un más allá del mundo, no es una cuestión que descansa sobre lo meramente metafísico o lo inmaterial. El estudio de lo inmaterial es una porción especial o una porción importante en este trabajo filosófico. Pero lo que nos importa es el mundo realmente existente. Cómo opera la filosofía, cómo genera ciertas situaciones relacionadas con el trabajo de pensar, el trabajo de incorporar nuevos conocimientos, de qué conocimientos hay que discriminar o no resultan útiles para nuestra profesión. Y entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Aquí, el autor que nosotros estamos consultando, Arnoy, ¿sí?, nos habla acerca de que existen cuatro esferas que rodean la problemática de la filosofía del derecho, como tal. Primero, la posibilidad. La primera esfera es la posibilidad, o la primera modalidad, como la primera modalidad del ser. En la esfera lógica significa el orden jurídico sin contradicción. En la esfera social es el poder ser o poder no ser. Señala una posibilidad disyuntiva, la posibilidad del conocimiento en la esfera real y la condición que conduce a la realización de la sanción jurídica. Una persona, dada nuestra situación social, política, pues puede decidir lo que quiere ser y lo que quiere no ser. Pero la sociedad como tal marca perfiles, marca estereotipos. Y en estos estereotipos, en esta dictaminación de valores y de estructuras tanto éticas como morales como sociales, pues se contrapone
muchas veces a lo que el individuo quiere ser. Es decir, en primera, pues tenemos un orden jurídico sin contradicción. Esto significa que las leyes, pues obviamente, tienen un proceso de discusión antes de ser públicas y vigentes, pero al momento que ya tienen o entran en vigor, pues esas leyes no admiten discusión, solamente exigen su cumplimiento. El ser humano, entonces, el conflicto que presenta es el poder ser o poder no ser, es decir, ajustarse a la ley o no ajustarse a la ley. Y aquí hay una posibilidad disyuntiva, la posibilidad de conocimiento en la esfera real y la condición que conduce a la realización de la sanción jurídica. Es imposible, materialmente imposible, que un individuo conozca la esencia y el espíritu de todas las leyes a las que debe ajustarse. Su conducta va marcada por un razonamiento primario, por un razonamiento moral colectivo. Esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace. Esto se puede hacer, pero de esta forma. Esto no se puede hacer de ninguna forma. Es decir, el ser humano va aprendiendo, conforme va creciendo, conforme va evolucionando, va aprendiendo que existen momentos y espacios en los que puede actuar y otros en los que no puede actuar. Entonces, esta posibilidad siempre va a confrontarse con la aplicación de la ley, con el estudio de la ley como tal o las sanciones que la ley establece. Esto es sumamente importante. La otra esfera es la cuestión de la efectividad, como la segunda modalidad del ser. En la esfera lógica, significa la validez de la parte asertórica del juicio contenido en la regla jurídica. En la esfera esencial es la validez normativa de la misma regla jurídica. En la esfera nociológica es el dato empírico de la aprehensión en un caso concreto. Y en la esfera real, la efectividad significa el poder supremo social que garantiza la vigencia del derecho. El derecho se traduce como un esquema normativo. Desde que llegamos a la carrera, el primer día de clases nos dicen y nos rezan el concepto de derecho, ¿sí? Y todos los estudiantes de derecho lo repiten, lo reproducen. Yo siempre he dicho, y soy muy creyente, de que las definiciones conceptuales nos dicen mucho y al mismo tiempo no nos dicen nada. Porque son conceptuales, se pueden interpretar, se pueden generar muchos vacíos alrededor de su definición. Y entonces dice, bueno, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula al hombre para vivir en sociedad. Y entonces, vuelvo al punto, es un concepto, es una definición conceptual que dice mucho, pero al mismo tiempo no dice mucho, no dice gran cosa. ¿Por qué? Porque existe o implica un amplio desconocimiento de lo que sucede alrededor del ser humano, de lo que sucede alrededor de su conducta, de su actuar, de su comportamiento, de sus decisiones. Y es ahí donde entra la filosofía, donde la filosofía cumple con esta función de adentrarnos a nosotros en el estudio de todas estas cosas, de todos estos conceptos que ayudan a regular al hombre, que lo ayudan a desarrollar un comportamiento o una actitud mucho más adecuada, convencional, ¿sí? La filosofía se encarga de explicar todas estas situaciones, se encarga de manejarlas, interpretarlas, describirlas, ajustarlas. Y entonces, aquí es donde la filosofía, ¿sí?, conecta con el derecho y dice, bueno, el derecho debe presentar cierta suficiencia y cierta eficacia, no absoluta, porque el hombre siempre se va a oponer o se va a rebelar contra ciertas situaciones de derecho, ciertas situaciones jurídicas, pero el derecho interviene, y el derecho lo hace, el derecho tiene que volverse efectivo. Voy a poner un ejemplo que asumo puede clarificar un poco esta situación.
En el derecho está regulado el matrimonio, ¿sí? Una institución jurídica. La institución jurídica que define obviamente un espacio muy importante en las relaciones familiares, si no es que el más importante en las relaciones familiares, y genera muchas situaciones de hecho y de derecho. Hay situaciones que son de hecho y se pueden convertir en derecho. Y el ser humano dice, no, yo no me quiero casar, no creo en el matrimonio. Y entonces el derecho reformula la situación y dice, bueno, está bien, de todas formas, yo como derecho te voy a regular la unión con esa persona. Y entonces tenemos el concubinato, en donde dice, bueno, con tal situación de tiempo, con tal situación respecto de que venga un hijo, ¿sí? Como lo marca la ley, ¿sí? Hablando de la temporalidad a la que especifica en cuanto a la presencia de un hijo por surgimiento de ellos, que sean solteros, viviendo en pareja. La ley regula, ¿sí? Esa situación. Y entonces, invariablemente, aunque estas personas decidieron no ubicarse en esa institución jurídica, el derecho las ubicó en otra, ¿sí? Generaron una situación de hecho que al final se convierte en una situación de derecho. Porque obviamente el derecho, dice, es que al final, aunque tú no te cases y decidas vivir con una persona sin casarte, pues se generan derechos y se generan obligaciones. Y esos derechos y esas obligaciones, yo como derecho, yo como ley, las tengo que regular, las tengo que vigilar, las tengo que observar y en un momento dado tengo que imponer medidas para que se cumplan. Entonces, el ser humano, el individuo, en sus intentos de alejarse, en sus intentos de desconectarse un poco de esta importancia acerca de la efectividad del derecho, de todas formas el derecho lo vuelve a sustraer. El derecho lo trae de nuevo hacia su campo de aplicativo de acción o su campo de espectro de aplicación. Eso es bien importante. Por eso, la cuestión, ese poder supremo social que el derecho siempre va a tener y va a garantizar. Por eso dice que ese es un problema real que existe, o es un conflicto que existe, entre el derecho y los individuos, o los conflictos de la filosofía con el derecho. ¿Sí? Ahora bien, vamos a la tercera modalidad, la necesidad. En su esfera lógica significa la premisa y la conclusión de sí, entonces. ¿Sí? Obviamente tenemos que remontarnos un poco a la construcción de teoremas, cuando hablábamos de las premisas y los silogismos. ¿Sí? En la esfera esencial tiene que ser así y no de otra manera. En la esfera noceológica es la evidencia de la conexión necesaria entre la sanción jurídica y el hecho jurídico, calificado como tal, y en la esfera real la necesidad significa la aplicación incondicional de la sanción jurídica y que tiene que ser aplicada en la vida real. Acto, situación sumamente trascendente. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿sí? El ser humano tiene una tendencia lógica, una inclinación lógica a querer hacer prevalecer sus ideas, sus formas, incluso sus rebeldías. ¿Por qué no decirlo? A mí me gusta mucho esa palabra porque creo que las rebeldías del ser humano siempre han provocado cosas positivas en este mundo. Por ahí algunas negativas, pero la rebeldía tiene su aspecto positivo, genera situaciones positivas. Y entonces el ser humano tiene esa necesidad de imponer, de imponer la cuestión, creando su propia lógica, de verdad, porque esto es bien interesante. Si lo analizamos, el ser humano trata de imponer una lógica que a veces para nosotros no es como lógico, no es lógico lo que hace. Pero para ellos lo es, en su raciocinio, en su forma de entender la vida. Y entonces esto te ayuda a comprender que siempre va a haber un conflicto en esa situación, siempre va a haber un problema, ¿sí? El derecho tiene que actuar, el derecho tiene que imponer, pero el ser humano también busca imponer. El ser humano en sus conductas busca esa situación de conexión y también al mismo tiempo de desconexión, ¿sí? Quiere hacer prevalecer
sus sentimientos, sus deseos, y vuelvo al punto, sus rebeldías, ¿no? Su oponerse a las cosas que decide oponerse o por las que decide oponerse. Eso es muy interesante. Y entonces, dice aquí, la necesidad significa la aplicación incondicional de la sanción jurídica y que tiene que ser aplicada. El derecho tiene que actuar. Y obviamente actúa porque el antecedente es importante en el derecho. Es decir, no podemos pensar que el derecho va a actuar solamente de forma objetiva. El derecho también actúa de forma convencional. Eso es una realidad. Es uno de los grandes conflictos que plantea Kelsen, por ejemplo, en su libro de ¿Qué es la justicia? Kelsen, en su libro ¿Qué es la justicia?, que es un libro filosófico, obviamente, Kelsen dice que no existe nada en este mundo, ni institución, ni concepto, ni palabra, ni situación que le haga pensar o sentir al ser humano que realmente existe la justicia, ¿no? O sea, Kelsen es muy dogmático en esa parte. Y aquí la situación es que el derecho, pues evidentemente Kelsen actúa, lo dice de esa manera, porque el derecho actúa de forma convencional también. Las aplicaciones tienen que ser convencionales, es decir, no puede el derecho permitirse sentar un precedente que le coloque en una situación permisiva ante la sociedad y que la sociedad le reclame y le diga, bueno, es que el derecho con personas específicas funcionó de tal forma y ahora con nosotros funciona de tal forma. Sí. El derecho busca también situaciones convencionales, eso es una realidad. Incluso si analizamos las cuestiones de la jurisprudencia, cómo surge, cómo nace la jurisprudencia y cuáles son sus impactos en el derecho, pues podemos entender que es una actuación convencional del derecho, es una situación convencional del derecho, ¿sí? Unificar criterios. Y entonces, aquí, el mismo autor dice que la problemática de la filosofía del derecho se divide así: metodología, teoría fundamental; ontología, axiología, que es la teoría del valor; la teoría de la aplicación del derecho y los límites negativos del derecho. Vamos a explicar esto de forma un poquito más detenida. Metodología. El derecho, la filosofía, se erige como una ciencia fundamental y estructurada respecto del derecho. Una ciencia auxiliar en la comprensión del fenómeno social. Al igual que como por ejemplo la sociología, que la sociología también deriva de este tipo de acepciones. Y entonces hay que comprender que la filosofía sienta las bases para una metodología específica. Claro que en derecho existe el método filosófico para la comprensión y el estudio de los fenómenos, pero exige demasiado conocimiento acerca de todas estas cuestiones relacionadas con la filosofía. No es una metodología tan sencilla o una metodología tan árida, no tiene aridez realmente, es una metodología muy completa. La cuestión de la teoría fundamental. ¿Cómo se relaciona la teoría fundamental, ¿sí?, con las problemáticas de la filosofía del derecho? Bueno, evidentemente que cada persona, cada personaje, cada estudioso del derecho, cada investigador del derecho, interpreta las cosas y las observa de acuerdo a su modo y a su forma. Por ejemplo, el autor que estoy refiriendo hace una crítica bien interesante acerca, por ejemplo, de lo que Recasens-Siches dice aquí en Latinoamérica acerca de la filosofía del derecho. Incluso él objeta ciertas ideas y encapsula esta situación de forma diferente, ¿no? Lo hace de forma diferente. La cuestión ontológica. En la cuestión ontológica tenemos que referirnos a la cuestión del ser. ¿Qué dice el ser? ¿Sí? Es decir, el ente espiritual, pensante que es el hombre y que define toda esa percepción de situaciones individuales. El hombre piensa por sí mismo
emite y proyecta por sí mismo. Entonces, la filosofía, a pesar de que se conflictúa en esta situación y existen problemáticas alrededor de ello, principalmente el derecho se complica mucho con esto, pues se tiene que respetar la ontología de las personas, se tiene que respetar su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de observar. Y entonces el derecho pues hace uso de estas situaciones ontológicas, pues obviamente para algunas situaciones en las que puede mostrar cierta flexibilidad, ¿no? Aplicación de penas, observación de ciertos fenómenos sociales, determinación y creación de nuevas leyes. Y de ahí pasamos a la axiología, la teoría del valor, la teoría de los valores. ¿Cómo funciona la teoría de los valores? Independientemente del lugar y espacio en el que nos encontramos. Esto tiene una reminiscencia súper interesante porque hablar de axiología, hablar de la teoría de los valores, es hablar de un espacio que se relaciona con la comprensión de los valores, y lo voy a explicar de esta forma. Siempre cuando imparto clases de filosofía o cuando imparto clases de ética, de deontología para las profesiones, siempre les digo que el alumno tiene la impresión, ¿sí? Tiene la impresión de que hablar de valores es muy fácil. Hablar acerca de los valores es una tarea sencilla, no tiene nada de complejo hablar de valores porque pues es como cualquier cosa, hablar de la honestidad, la empatía, la tolerancia, el respeto. Y entonces, cuando empezamos a adentrarnos en las cuestiones axiológicas, ¿sí? El alumno descubre que no es tan sencillo hablar de los valores, que requiere una situación de comprensión muy amplia, muy concreta alrededor de los valores para poder entender esa parte sustancial y fundamental de los valores. La axiología, como una ciencia, como rama auxiliar, se encarga de hablar acerca de toda esta cuestión retórica, dialéctica, de la implementación de los valores, cómo funcionan en lo individual, cómo funcionan en lo colectivo, por qué unas sociedades tienen diferentes valores a otras sociedades, cuál es la postura que el ser humano o el individuo debe guardar ante ese tipo de valoraciones y cuál debe ser su conducta y su actuar. En la teoría de la aplicación del derecho, pues obviamente el derecho, uno de sus atributos, pues es que tiene que ser coercitivo, ¿sí? O puede ser coercitivo. En cuanto a su heteronomía, su unilateralidad y cosas así, el derecho tiene que ser aplicado. Y al ser aplicado, el derecho pues obviamente rompe o se relaciona con toda esta cuestión impositiva que confronta al ser humano en su actuar. Y obviamente la filosofía trata de descifrar esa situación o explicarla, pero bueno, crea escenarios muy interesantes explicativos. Y tenemos los límites negativos del derecho, ¿sí? Los límites negativos del derecho es un tema interesante, trascendente, porque el derecho, obviamente, cuando nos remontamos al estudio etimológico del stricto sensu, contrario sensu, lato sensu, la cuestión de amplitud del derecho, la cuestión de rigidez del derecho, muchas veces pues crea escenarios negativos. Hay que estudiarlos, analizarlos, esos límites, para poder ingresar en situaciones de comprensión mucho más específicas, relacionados con lo que el derecho, en su flexibilidad, en su convencionalismo y en sus razones, puede manejar o puede entender. ¿Sí? La filosofía jurídica, en sentido estricto o académica, podría definirse entonces como aquella reflexión formalmente filosófica que se orienta a la sistematización de las ideas, que ya cuentan con un nivel de desarrollo reflexivo categorial dentro del derecho. Es aquí donde, como hemos dicho, hay que corregir considerablemente la valoración general que hace Bobbio de la contraposición entre la filosofía del derecho de juristas y filósofos. Al inicio de la sesión comentaba que efectivamente
hay discrepancias entre profesionales del derecho que abocan mucho de su tiempo o dedican mucho de su tiempo a la filosofía y los que no. ¿Sí? La filosofía, ¿sí?, ya cuenta con una cuestión formalmente categorizada en el aspecto del derecho, ¿sí? Incluso dentro de los procedimientos de investigación científica que llevamos ya está conceptualizadas las categorías filosóficas, los tipos de pensamiento, los tipos de conocimiento, los tipos de observación o de formalización de este conocimiento. Y entonces, lo más importante es la cuestión del reflexivo categorial. Esto solamente existe, y quiero ser muy claro con esto, lo dije desde la sesión pasada y lo he repetido incesantemente en todas mis presentaciones de filosofía, en todos mis grupos. El filósofo no puede constituirse sin conocer, sin comprender, sin entender y sin crear un pensamiento sintético de las cosas. Creo que el avance, el mayor avance en cuanto a las formas de pensamiento es cuando el alumno puede llegar al pensamiento sintético. Es decir, ha analizado posturas a favor, posturas en contra de lo que está tratando de comprender, acerca su observación al estudio doctrinario, interpretación de la ley, y conjuntando todos esos elementos puede llegar a un pensamiento más o menos sintético. El pensamiento sintético, sí, creo que realiza esta cuestión de contraposición de la que nos habla la teoría o de la que nos habla la doctrina. Y ahora sí, dice que los valores constituyen los verdaderos componentes trascendentales de la práctica jurídica. Así cabe afirmarlo tras examinar cualquier inventario de los conceptos jurídicos fundamentales, tales como persona, acción, norma, ilícito, sanción, responsabilidad, derecho, deber, etc., que representan una categorización de las nociones básicas de la filosofía práctica. La filosofía práctica universalis de la tradición es el manejo esencialmente justificatorio de esos conceptos en la práctica jurídica, lo que hace necesario acudir a concepciones que antes llamábamos materiales, capaces de suministrar versiones o interpretaciones de los mismos en términos de conglomerados de juicios de valor de carácter fundamentador. Los valores, como tales, constituyen esta situación y hay que hablar de los conceptos jurídicos fundamentales, pero también hay que entender la cuestión de la categorización de las nociones básicas de la filosofía. Valores, categorizaciones, estructuras, normativa y todo lo que concierne a la filosofía y al derecho como tal. Durante la semana nos vamos a ubicar en estos aspectos fundamentales de trabajo, nos vamos a abocar a tratar de comprender cómo se acude a estas concepciones, que ahora son inmateriales, pero que sabemos que existen. Creo que aquí vamos a entrar un poquito en la situación del materialismo, y por qué no del utilitarismo también, entenderlo cómo se relaciona con nuestra cotidianidad, con nuestro diario vivir. Y vamos a desarrollar todas esas actividades con la finalidad de crear un poquito más de comprensión acerca de la importancia de estudiar la filosofía, aunque como lo dijimos en la sesión de hoy, existen problemas, pero también existen razones por las cuales la filosofía y el derecho deben tener una conexión muy, muy especial. Agradezco mucho la oportunidad que se me da de poder compartir este tipo de situaciones. Vamos a estar en contacto durante la semana para nuestro estudio. Por favor, vamos a tomar en cuenta, bien importante, analizar los diferentes conceptos y definiciones que tenemos que ubicar. Sí es muy importante, enfatizo, tienen que leer, tienen que documentar, tienen que investigar sobre estas cuestiones para poder comprender un poco más la filosofía y su relación con el derecho. Ha sido un placer saludarles. Hasta la próxima.